o fisiológicas. Anatómicas pueden ser cualquier defecto estructural del aparato urinario como estenosis. Funcionales pueden ser, por ejemplo, las denervaciones secundarias a traumatismos medulares, en las cuales la funcionalidad del aparato urinario queda alterada. El proceso obstructivo puede ocurrir en cualquier segmento del aparato urinario, empezando del parénquima, el uréter, vejiga o uretra. Esta alteración tanto anatómica o funcional del proceso obstructivo puede ser bilateral, unilateral. La obstrucción puede ser completa, puede ser parcial, puede ser de inicio agudo o puede ser de inicio crónico. Y debido a las formas de presentación que existen, la sintomatología que presentan es muy variable. Porque no va a ser lo mismo que un paciente tenga una obstrucción en el aparato urinario de manera bilateral. Eso va a tener anuria, va a tener fallos de falla renal, cosa que no ocurriría si un paciente solamente tuviera una obstrucción en una vía urinaria. En esos casos, el paciente va a seguir generando uresis y probablemente va a ser subdiagnosticada y terminar en enfermedad renal crónica. Cuando se habla de uropatía obstructiva, hay dos términos que se usan con mucha frecuencia. Primeramente, ahí tenemos el término de hidronecrosis. Hidronecrosis es un término genérico, es como decir fiebre. Entonces, hidronecrosis es nada más la dilatación de la vía urinaria. La vía urinaria está dilatada. ¿Por qué? Hay que estudiar, hay que determinarlo. Y esta dilatación puede ser leve, moderado o severa. Y la nefropatía obstructiva es un término que hace referencia al daño renal por la obstrucción. Entonces, la obstrucción no es algo de ir. Esta obstrucción va a empezar a generar daño a nivel del parénquima renal de manera lenta y progresiva. Si no mandas que el niño no duele, generalmente los procesos obstructivos unilaterales son hallazgos casuales, que por alguna extraña razón le tomaron una ecografía y se ve la evidencia. Entonces, la clasificación de esta enfermedad es muy variable. Ahí tenemos la presentación clínica, que puede ser aguda. Ejemplos de agudos, por ejemplo, una litis, un cólico inicio. Procesos crónicos, sobre todo los procesos obstructivos parciales, como una estenosis ureterovesical, ureteral. Según el grado de obstrucción, esta obstrucción de la vía urinaria puede ser completa o puede ser incompleta o de manera parcial. Los individuos que tengan una obstrucción completa pues van a tener una sintomatología mucho más colorida comparada a aquellos individuos que tienen una obstrucción urinaria incompleta. Y van a ser este grupo más fácil de diagnosticar comparado con también según la localización se pueden subdividir dependiendo si afecta al aparato urinario inferior o superior. Aparato urinario inferior, vejiga o uretra, y aparato urinario superior, riñón y uretra. Entonces, todos esos términos los utilizamos con mucha frecuencia, ¿no?, para determinar la localización y determinar la conducta terapéutica que se va a realizar en estos individuos. Ya que, por ejemplo, si la obstrucción urinaria es completa, si no acude de manera inmediata y si no se diagnostica, lo más seguro es que terminen en diálisis de manera transitoria. Si hay una obstrucción urinaria
parcial, lo más seguro es que no va a ser subdiagnosticada y va a terminar en enfermedad crónica. Epidemiológicamente, esta enfermedad afecta a un 3.1% de toda la población. Pero la incidencia aumenta a mayor edad. A mayor edad, mayor vida. Y los hombres tienen la relación hombre-mujer, que es más frecuente en el hombre, más o menos una relación de 2 hombres por 1 mujer. Recuerden que a medida que cualquier ser humano envejece, empiezan a aparecer estas enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? En el caso del hombre aparecen principalmente el crecimiento de la próstata, hiperplasia prostática benigna o cáncer de próstata. Y en el caso de la mujer, sobre todo los problemas oncológicos, cáncer de próstata. Y esos son los responsables, los principales responsables de procesos obstructivos de la vía urinaria. Esta enfermedad puede causar ya sea una lesión en la válvula o una enfermedad renal crónica. Responsable del 10% de la lesión en la válvula obstructiva, o sea, una falla de la válvula post-renal. Pero bien, en individuos mayores de 65 años, se lesiona el 70% de las lesiones. Entonces va a depender mucho de la edad del individuo. Más joven, menor riesgo, más adulto, mayor riesgo. Y mayor riesgo de complicaciones. Ahí tenemos un cuadro donde se ve cómo está distribuido esta enfermedad obstructiva dependiendo del grupo. Individuos menores de 20 años comprenden el 7% del total, de 20 a 64 años, 5.7, y mayores de 64 años corresponde al 57.7%. Y aquí está la relación de cómo desarrolla la enfermedad renal crónica entre hombres. Entonces, miren, los hombres que tienen neuropatía obstructiva tienen 3 veces más riesgo de desarrollar enfermedad crónica comparado con esto también se explica, ¿no? Generalmente cuando el hombre tiene algún problema médico, no acude inmediatamente. Claro, porque generalmente se aguanta. No es como en el caso de la mujer, que la primera molestia ya. Y eso pues también influye en la mortalidad y en el pronóstico del vida. La etiología es amplia de esta enfermedad, porque la aparato urinario comprende varios órganos y la alteración puede estar en el uretra, la vejiga, la oreja. Y generalmente cuando vienen estos procesos obstructivos no solamente afectan un segmento del aparato urinario, pueden afectar riñón, uretra o vejiga, y así continúa. Entonces, dentro de las alteraciones renales que pueden causar neuropatía obstructiva, tenemos ahí primeramente las malformaciones renales crónicas. Misteriosamente, en nuestro medio, las malformaciones renales tienen una alta incidencia. Y sobre todo se ven en estos individuos que vienen cara a cara que me escucharon y de chapa. Hay una gran cantidad de esos individuos que tienen no solamente renales, hay otras malformaciones. Riñones poliquísticos, quistes renales y las estenosis. Todas estas entidades pueden tener un componente genético. Tumores, sabemos que cualquier tejido del organismo tiene potencial oncológico.
Este tumor, cuando ocurre en el riñón de los adultos, se llama tumor de las células CAR. Cuando ocurre en los niños, se llama tumor de Lich o neoplasma. Ahí tenemos el carcinoma pélvico. Y recuerden que el riñón recibe el 20 a 25% del gasto cardíaco total. Entonces es un sitio ideal para que un tumor no invada las estructuras del cuerpo. Procesos inflamatorios hacen referencia sobre todo a los procesos inflamatorios crónicos, como tuberculosis. Una enfermedad muy prevalente en el mundo. Enfermedades como la equinococosis, claro, otros, miren, traumas renales. Un trauma renal puede ocurrir por ejemplo, puede ocurrir trauma renal mientras uno juega fútbol, mientras uno juega o practica algún deporte de contacto. Y entonces, sabemos que cualquier evento quirúrgico no está exento de complicaciones. Y dilataciones de la arteria renal, como es el caso de los aneurismas de la arteria renal, que también pueden, por el tamaño del aneurisma, puede concluir la vía urinaria. Entonces, puede haber todos. Dentro de las causas obstructivas de la uretra, también se los divide de la misma manera: componente congénito, neoplásico, inflamatorio. Congénitos, miren, un reflujo vesicular puede ser primario o secundario. Dilataciones de la vía urinaria, como el en estas dilataciones de la vía urinaria denominadas ureterocele, el ureter se dilata obviamente con una caída de lugar. Malformaciones, como este síndrome de abdomen vencido de la panza. Malformaciones congénitas que impulsan con defectos en la pared abdominal, criptorquidia y alteraciones en la vía urinaria. Generalmente el pronóstico de estos individuos es muy pobre, en la mayor parte de los casos antes. Pero fallecen no por la malformación, fallecen por las complicaciones. Y en estos casos son generalmente las infecciones. Tumores congénitos también. Ahí tenemos los tumores, ¿no? Que pueden ser los tumores que afectan el vientre, los linfomas, metástasis de otras entidades. Procesos inflamatorios, ahí siguen las películas. Y aquí. Una de las complicaciones a nivel abdominal de la tuberculosis es esta: fibrosis del proteína. Sabemos que cualquier proceso infeccioso intraabdominal, si no se diagnostica, se empieza a acumular material purulento, y ese material purulento se denomina ácido. Y las conexiones pueden ser pequeñas o grandes. Procesos de enfermedades inflamatorias intestinales, como cuál: Crohn, colitis ulcerosa, la mucosidad fecal. Otros, ahí tenemos la lipiditis, que es una enfermedad muy prevalente, sobre todo en adultos jóvenes. Linfocitos, linfomas, neutrógenos, y hasta el mismo embarazo puede causar un proceso. Hay embarazos en los cuales se considera alto riesgo, debido a que cuando empieza a crecer el producto fetal, aumenta. Y este aumento del útero comprime el útero y puede causar falla renal. Y a veces es necesario poner catéteres para permeabilizar la vía urinaria
y la paciente gestante no va a aumentar apenas 2 semanas. Y es muy frecuente. Sí. Y pues una vez que se termina el embarazo, sale el producto, se retira el catéter, no pasa nada. Pero ya tener un catéter en la vía urinaria, y eso es un factor de riesgo para que ese paciente tenga mayor probabilidad de que les haga infección urinaria. Pero sí. También tenemos componentes que pueden afectar a la vejiga y a la uretra. Que pueden afectar a la vejiga y a la uretra. Dentro de los componentes genéticos hay una enfermedad muy agresiva y que solamente afecta al hombre, no afecta a las mujeres. Y esa enfermedad se denomina albacemia. Esta malformación congénita se puede diagnosticar desde la clínica. Cuando nacen, ya nacen con la propia enfermedad de la fimosis, ¿a quién le va a afectar? Al hombre. Sabemos que existe, todos los hombres nacemos con algo que se denomina fimosis viscosa. Todos, sin excepción. Y esa fimosis desaparece alrededor de los 4 años. Puede ser un poco más antes, pero si no desaparece, pues hay que cortar. Puede haber estenosis uretral de manera congénita, malformaciones en el pene, como son las equiparias y cosas. Tumores, hay tumores de la vejiga, el tumor de la próstata, tumores uretrales, tumores inflamatorios, si bien hay la tuberculosis, la quimostomía, la prostatitis, la sobredosis. Y entre otros, tenemos ahí la hiperplasia prostática que pues afecta a todo hombre mayor a 45 años. Por eso la revisión de padre. Lesión iatrogénica. Esto se ve, no debería existir eso. Hay casos en los cuales se necesita colocar una sonda urinaria para valorar la permeabilidad y cuantificar de manera estricta el volumen urinario de los pacientes que están críticos. Es necesario comer, pero lo que sí es imperdonable es que no se van a retirar. Ha habido casos en los cuales han retirado sondas sin reciclar el volumen y generar traumas uretrales. Y estos pacientes con trauma uretral terminaron bien. Y ocurre con muchas personas. Traumatismos, un accidente puede traumatizar la uretra. Y después del traumatismo terminar con estenosis. Una vejiga neurogénica que puede ser primaria o secundaria. Entonces, como ven, la etiología de la uropatía obstructiva es algo. Y no solamente está la uropatía. Determinar la etiología, pues decirle para qué. Para dar el tratamiento. Porque a una hiperplasia prostática benigna no le vas a dar un tratamiento similar a una uveitis o una tuberculosis. Y el pronóstico también va a depender de eso, de la causa. ¿Ya? Entonces, miren, pero a veces no es necesario memorizar todo, ¿no? Porque son muchas causas. Dependiendo a la edad, hay causas más prevalentes. Por ejemplo, la hiperplasia prostática va a afectar más a hombres mayor de 60, o bien mayor a 45. El cáncer de cuello uterino va a afectar más a la mujer. Entonces, miren, dependiendo de la edad, hombre recién nacido, con hidronefrosis, lo más seguro es que sea
varios. Infante, lo más seguro es que sea un seno. Adulto, joven, hombre, libre. Adulta, joven, embarazo. Mayor a 65 años, mujer, cáncer. Hombre mayor a 65 años, más común, próstata. Ya sea la hipertensión o otra. Entonces, como ven, la etiología más prevalente varía mucho dependiendo de la edad. No vamos a sospechar una malformación en un adulto de 50 años. Bueno, sí puede haber por qué. Durante toda su vida, esos 55 años, no lo diagnosticaron. Y ahí sí, no es lo. Respecto a la fisiopatología de la obstrucción urinaria, hay eventos fisiopatológicos comunes ante la obstrucción urinaria baja y alta. Y hay eventos fisiopatológicos que son independientes para nada. Entonces, cualquier proceso obstructivo de la vía urinaria lleva a una éxtasis. ¿Y qué se detiene? La orina. ¿Verdad? Empieza a ser. Este aumento, el aumento del volumen de la orina en la vía urinaria, genera un aumento de presión. Es cuando, por ejemplo, acuérdense, tenemos ganas de orinar, ¿verdad? Pero no vamos. ¿Qué ocurre? Llueve, ¿no? Y eso es debido a esto. Toda esta genera un aumento de presión en la vía urinaria. Este aumento de presión comprime las paredes del aparato urinario. Y esta compresión va a hacer que la cantidad de sangre disminuya, porque va a comprimir la orina. Y inicialmente hay disminución del flujo sanguíneo a nivel del proceso. Este es un evento común que ocurre si la obstrucción urinaria es alta o baja. Y ese proceso va a depender mucho, ¿no? Entonces, después de eso, vienen las diferencias que ocurren si la obstrucción urinaria va a ser arriba o abajo. ¿Ya? Dentro de los cambios fisiopatológicos de la obstrucción urinaria alta, las alteraciones de evidencia se dividen en etapas. Una fase inicial, una fase intermedia y una fase final. Una fase inicial, primeramente, ¿qué ocurre? Hay aumento de la presión y el mecanismo compensatorio que ocurre en la obstrucción urinaria alta es vasodilatación, con el objetivo de aumentar el flujo sanguíneo. Y este efecto va a dar como resultado el aumento de la reabsorción de sodio y agua. Pero si el proceso obstructivo continúa, pasa a la fase intermedia, donde estos mecanismos de compensación empiezan a fallar. Y esto va a llevar a una vasoconstricción de la arteriola afferente, lo que va a conllevar a un descenso del filtrado. Y en la etapa final, si sigue persistente el evento obstructivo, ya vendrá el daño. ¿Dónde? Glomérulos, tubo. Por la hipoxia secundaria de isquemia, las mejoras van a empezar a morir, lo que se denomina necrosis. Entonces la masa renal va a empezar a disminuir. ¿Y eso cómo se va a ver? En la ecografía, la corteza renal o el parénquima renal va a ser cada vez más delgado. A nivel tubular, por ese aumento de presión persistente,
fallecen las células tubulares. Y cuando fallecen, la capacidad de concentrar o dividir de la orina se pierde. Entonces son individuos que tienen densidades urinarias de 1.05, 1.02, independientemente si está deshidratado. También existe la mayor reabsorción del suelo. Entonces van a haber alteraciones en el metabolismo del suelo. También se pierde esa capacidad de acidificar la. Entonces van a ser individuos que tengan pH urinario generalmente de 6, 6.5, pero no van a poder acidificar. Y las alteraciones anatómicas que vamos a poder observar es que el cuerpo esté hidratado. Entonces eso es lo que ocurre si no se diagnostica y la enfermedad avanza. Tal vez podamos diagnosticarlos acá, ¿no? O acá, o acá. No sé. Dependerá de la preparación del cáncer, ¿no? A veces ya lo diagnosticamos, ¿no? Entonces, si está obstruido, el tratamiento es desobstruir, ¿verdad? ¿Cómo vamos a destruir? Un tratamiento quirúrgico, ya sea medicamentos, quirúrgico invasivo o no invasivo, ¿no? Entonces ahí, una vez desobstruido, hay cambios, ¿no? Y uno de los cambios que más se observa cuando se quita la obstrucción es que ocurre esto. Poliuria. ¿Por qué? Porque el riñón perdió su capacidad de concentrar. Y pues el daño renal que ya existe no se va a quitar. El daño no queda permanente y eso no queda como una propia secundaria anaeróbica. Y este daño pues puede ser parcial, total. O pues puede quedar en el caso de que si solamente es un riñón, o bueno, si como tenemos dos, un riñón que está totalmente disfuncional y van a ser. En la fisiopatología de la obstrucción urinaria baja, aparte de los mecanismos iniciales, los cambios que ocurren por la falta de flujo urinario normal a través de la vía urinaria genera éxtasis, retención, aumento de presión y generalmente el aumento de presión causa dilatación por encima de la zona afectada. Esta dilatación también o este aumento de presión puede causar cambios a nivel de la boca y a nivel de la vejiga. A nivel ureteral, las ondas peristálticas que existen en el aparato urinario tratan de romper esa obstrucción, generando una mayor fuerza en la peristalsis. Pero, como el proceso obstructivo es crónico y no se va a romper, se van a formar dilataciones. Eso se llama dilatación. Y lo mismo ocurre en la vejiga. La vejiga va a tratar de romper la obstrucción. ¿Cómo? Aumentando la masa y la fuerza muscular del músculo defusor, lo que se denomina hipertrofia. Esta hipertrofia va a continuar mientras siga el proceso obstructivo, generando transvasculaciones y a veces se va a herniar en las áreas débiles de la vejiga y también la forma hidráulica. Entonces pueden llegar en ese momento o después. Después puede ocurrir. En la primera fase de compensación de la obstrucción de la vía urinaria, las contracciones musculares del músculo defusor son de manera continua, persistente, y eso llevará a aumento en la frecuencia de la uresis y de tensión visceral. Y el chorro visceral va a ser mucho más débil.
En la segunda fase, pues, el músculo va a llegar a un momento en el cual se va a cansar. Va a cansar. Y ya la contracción del músculo entonces va a ser insuficiente. Y eso cómo se va a manifestar con retención urinaria. Y la retención urinaria favorecerá el desarrollo de infecciones urinarias y la transmisión retrógrada de la presión, que va a terminar en una insuficiencia renal. Y eso es lo que ocurre, ¿no?, en la mayoría de los pacientes adultos mayores de 65 años que acuden al servicio de emergencias por problemas de que no pueden orinar. Y en lo que se hace, se le coloca un sueño, se le vacía y se le da de alta para la casa. Y así están ahí. Puede ser debido a la falta de tiempo quirúrgico o cualquier otro motivo por el cual no se trata. Entonces, las manifestaciones clínicas van a depender mucho de la edad, dónde está ubicada, la obstrucción y también el tiempo de obstrucción, ¿no? Y la sintomatología es muy variada, no es solamente un síntoma. Y pueden formar síntomas, ¿no? Hay individuos que van a venir con una falla renal aguda. Generalmente esto ocurre cuando la vía urinaria está obstruida de manera bilateral. Algunos van a venir con datos de enfermedad renal crónica. Esto cuando va a ocurrir, cuando la obstrucción urinaria es parcial. Por ejemplo, en una obstrucción bilateral, solo otros vienen para seguir trabajando, pero otros no, va a empezar a empezar. Otros vienen con lumbalgia, que puede ser por una concentración, o un hallazgo casual en la ecografía. El riñón está muy grande. ¿Qué pasó? Algunos pueden venir por datos de poliuria, polinicia, alteraciones en el metabolismo del sueño y la acidosis pulmonar. Cuando la obstrucción parcial es crónica, o son individuos que fueron intervenidos quirúrgicamente y se quitó la obstrucción. Y estos individuos, cuando hacen el tratamiento quirúrgico, retiran la obstrucción, usan con poliuria que les puede generar falla renal. Y también les puede causar hipernatremias que pueden llevar a convulsiones. Hay que tener mucho cuidado. También pueden venir con datos de hipertensión arterial sistémica. ¿Esto debido a qué? Por el incremento del volumen extracelular, que ocurre principalmente con la distribución bilateral o incremento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona cuando hay una obstrucción unilateral. Algunos vienen con policitemias. ¿Por qué? Porque hay isquemia a nivel y el principal factor que favorece la producción de eritropoyetina es la hipoxia. Por ello, de tomar un hemograma, tiene niveles de hemoglobina de 20, 25. Síntomas urinarios de vía urinaria baja, como incontinencia, disminución del calibre, mucho medicinal, sugerentes de expresión del traje urinario. Son individuos que dicen, antes disparaban 2 metros, ahora disparan medio metro. Antes el volumen de la orina en calibre era grueso, ahora es como un kilo. Y otros vienen con esto, infección urinaria. Solamente vienen por infección urinaria. Y le tratamos la infección y se va. Vuelve a tener la infección. Por eso la importancia que vimos también en el tema de infección urinaria, determinar la causa. Puede ser eso. Entonces el diagnóstico va a depender.
dependerá de quién estamos sospechando. Se podrá solicitar un hemograma para ver los niveles de hemoglobina, para ver la fórmula blanca, ver índices de infección, ver cómo está la función renal, cómo está el medio interno, sodio y potasio principalmente. Y ya pues en un examen de orina podemos evidenciar la presencia de sangre, proteínas, líquidos, cristales o datos de infección urinaria. Entonces nos importa. También podemos solicitar estudios de imagen. Los estudios de imagen van de lo más simple a lo más complejo, y dependiendo de la sociedad. Una radiografía accesible, económica, que se encuentra casi en todos los centros de salud. Nos ayuda sobre todo para esto, para ver o metástasis, pero de este tipo. Porque otros tipos no se van a poder ver en la radiografía o de abdomen. Y ahí tenemos, en una radiografía podemos observar una estructura que incluimos. Este es lo más seguro, ¿sí? Una obstrucción urinaria alta, unilateral. Lo más seguro que este paciente vino ¿por qué? Por cólico. Porque cuando el líquido baja por la vía urinaria, llueve, y eso se llama cólico renal. Son individuos que tienen dolor, vómitos, hematuria, y de inicio agudo. Estaba caminando ahorita bien, sale a la calle y empieza a caminar. Si el dolor no la calma, también podemos solicitar una ecografía renal. La ecografía renal para ver sobre todo la anatomía y ver si hay masas, dilatación de la vía urinaria, vejiga dilatada o líquidos. Nos puede dar información de todo esto. Pero eso de la ecografía va a depender mucho de dónde dependerá. Aquí no en la casa. Bien. Las imágenes que podemos observar ahí en el lo que habíamos mencionado, la hidronefosis. ¿Qué es esto? Dilatación. Pero lo importante aquí es saber por qué está dilatado. Ahí tenemos una dilatación de la visceral de manera inicial. Y aquí tenemos una dilatación no del parénquima. Aquí tenemos quistes también. Y miren la comparación de esta ecografía a esta ecografía. Esto es el parénquima central. Está grueso, ¿verdad? Y miren aquí. Probablemente, aunque ya determinemos la causa de la obstrucción de esto, veremos tratamiento. Este señor ya no va a funcionar como un niño más en casa. Tal vez funcione un 10%, un 20%, no sabe. Pero ahí se ve la gravedad también del daño renal que va a presentar el individuo. También podemos solicitar estudios de imagen, como es el caso de la tomografía axial computarizada. Este estudio es un estudio 1, costoso. Utiliza medios de contraste, por lo cual es neurotóxico. Y cuando la función de menor contraste registrado con los datos menor a 60, hay que hacer una preparación con medidas de condición. ¿Cuánto está indicado? Código y lector. Nos puede dar una información mucho más precisa, sobre todo de niños mucho más pequeños. Por ejemplo, ahí tenemos el riñón izquierdo y el riñón derecho. El proceso obstructivo es este, un listo, y esta sustancia que ven acá es la orina acumulada. Lo que vemos como hidronefrosis en el cuerpo. También ahí podemos evidenciar la infección unilateral y alta de la vía urinaria del agua física.
riñón, el medio de contraste que va bajando. En este caso del riñón, el contraste administrado va a bajar y empieza a hincharse. Y ahí está el proceso obstructivo a nivel uretral. Bueno, este individuo pues va a seguir teniendo diuresis, va a tener las molestias. O en este otro caso. En este otro caso se ve riñón derecho, riñón izquierdo. Ahí está el contraste que va bajando. Y acá el contraste no se ve. Se ha quedado a nivel del parénquima. Lo más seguro es que este paciente tenga una estenosis, una heteropiel, que está obstruido. Y esa obstrucción va a evitar que el medio de contraste administrado durante el estudio no se puede evitar. Por este otro caso, en este otro caso es una obstrucción urinaria. Lo más seguro que sea distal a la vejiga, porque la vejiga no puede llenar su contenido. Y ahí tenemos una megavejiga. En causa, si es varón, lo más seguro es una mujer. Entonces, ahí tenemos diferentes imágenes que nos pueden ayudar. También se puede hacer la urografía con resonancia magnética. Sabemos que la resonancia magnética utiliza medios de contraste en base a la condición y otro. Exponer al riñón, aparte de que ya está dañado por la obstrucción, y aparte de eso, colocarle un nefrotóxico, pues no sería lo ideal, pero a veces es necesario. Y es muy importante, sobre todo, para confirmar cualquier proceso obstructivo. Por ejemplo, en esa imagen, ¿qué es lo que le llama la atención? El contraste no desciende en el riñón. Eso no es fluido. ¿Qué es el contraste? Fluido. Muy bien. No ven. Se quedó. Está fluido. Y miren el grosor del parénquima. Lo más seguro es que este proceso obstructivo es crónico. Porque para que ocurra esto, tiene que pasar mínimo más de 3 meses. Porque esos cambios no ocurren de la noche a la mañana. También se puede realizar estudios invasivos, como es el caso de la cistoscopía o pielografía de pielografía de trópico. En la cistoscopía, se mete el cistoscopio alrededor de la uretra y se visualiza la derecha o la izquierda. Lo bueno es que no se expone a medios de contraste, pero es invasivo. Útil, sobre todo cuando el tracto urinario no está dilatado y si hay un proceso infeccioso periurinario, no se usa. ¿Por qué? Porque cuando se hace ese método invasivo, la infección puede llevarse a estructuras urinarias más amplias. Y podemos encontrar muchas cosas con la cistoscopía. Por ejemplo, se puede observar esos microorganismos. Ahí está, un ascaris, nadando en la vejiga. Y este ascaris pues, puede ocurrir en el sitio por donde venga, o enclavarse. También se han encontrado varios, pues, como por ejemplo un té de cobre. En la vejiga nadando un té de cobre. Se pueden encontrar muchas cosas. Otro estudio es este.
pirografía. En la pirografía intravenosa se necesita un acceso vascular. Por el acceso vascular se administra el contraste. Y esa sustancia o ese contraste tiene que ser filtrado por el riñón. ¿Listo? Filtrado. Y será eliminado a través de la orina. Bien, comparando el riñón derecho con el izquierdo, en la vía urinaria, el lado izquierdo no se ve totalmente. Y hasta existe ya dilatación en la vía urinaria. Lo más seguro es que este paciente tenga una estenosis ureterovesical, responsable del proceso. Es unilateral. Otro estudio más avanzado, costoso, pero depende de cómo, si saben o no saben interpretar. Porque las imágenes, este estudio solamente muestra imágenes y fotos. ¿Qué tienes que interpretar? ¿Costoso? Sí. ¿Hay pocos lugares que lo hacen? Sí. Pero existen proyectos. Indicado cuando hay dilatación de la vía urinaria, la obstrucción está clara y el resultado es difícil de ver. Es en base a las curvas son en regla. Normalmente el proceso tiene que ser subir y bajar. En el caso de una obstrucción, sube y no baja. Generalmente. Pero hay otros parámetros que hay que tomar en cuenta. Entonces, el tratamiento es dependiendo de la causa. No hay un medicamento que cubre todas esas causas obstructivas. No existe. Y el tratamiento es biológico y sintomático. Por ejemplo, si el paciente tiene hiperplasia prostática benigna, sin criterios para la disección plasilateral, hay cambios. Los bloqueadores aparecen. Cuando hay cólico renal, lo más seguro es por un proceso obstructivo secundario líquido. ¿Qué hay que dar? Pues hay que darle que no de vena. Por eso que no hay que quitarle el dolor. Y mantenerlo hidratado. ¿Cómo le voy a quitar el dolor? Con analgésicos. Ya sean analgésicos por la vía oral o por la vía venosa. Si el paciente tiene infecciones de vía urinaria, pues tendrá que dar antimicrobiano para tratar eso. En la fibrosis, el properitoneal, generalmente el tratamiento utilizado es el fibrosis. O también para el tratamiento de la litiasis se puede dar centraloricación. El tratamiento de la litiasis va a depender mucho del tamaño. Si es pequeño, lo más seguro que va a salir por la vía urinaria. Si es grande, pues no importa lo que haga, no va a salir. A menos que hagamos un tratamiento. A veces es necesario drenar o permeabilizar la vía urinaria de manera precoz antes de dar un tratamiento definitivo. ¿Cómo? El tracto urinario inferior podemos permeabilizar con una sonda vesical, cualquiera de los, para que se tenga. Pero como vimos que la mayoría es hiperplasia prostática, lo más seguro es una sonda, para lo cual prefiero que ustedes de estos autores ya saben colocar la sonda. El tracto urinario superior, necesariamente para esto, el tratamiento es
¿Y lo que pasa? Por lo que se coloca en aquella mujer embarazada con esta obstrucción de la vía urinaria por el COVID. Transiciones. O catéteres percutados, en la cual se permeabiliza la vía urinaria a través de los caminos. Y está con sus actuaciones caminando. Obvio que cualquiera de esos procedimientos no está exento de complicaciones. Por eso lo tiene que hacer un personal capacitado. A veces lo que se hace no es suficiente. Y en el periodo de la función renal persiste. Hay procesos infecciosos simultáneos. Los síntomas no se pueden controlar. Yo puse en la mayor parte de los casos. Son muy difíciles de tratar. También tenemos las terapias endodiuréticas. Esto ya lo hace un experto, como es el caso para retirar la próstata, una resección transvaginal. Se puede hacer una litotripsis con extracorporal para retirar el fluido. O también se puede hacer una cirugía abierta para retirar o otras terapias alternativas. Y eso todo falla y termina en esto. Tratamiento quirúrgico. Entonces, también nos puede llevar esta enfermedad a muchas complicaciones. Una de las principales complicaciones de la obstrucción de la vía urinaria son las infecciones urinarias recurrentes. Son individuos que vinieron por infección urinaria. La tasa de infección se reduce, vuelve al mes, otra vez con infección urinaria. Y así están años y años y años y años. Y estas infecciones urinarias pueden ser altas, bajas, o pueden complicarse con esto. O una prueba de pulsión al riñón, lo que se llama exceso, o diseminarse de manera sistémica, porque se elimina los cosas. A veces, la orina, por el proceso obstructivo y por el aumento de la presión de manera persistente y crónica, se puede extravasar y formar bolsas de orina a lo largo de la vía urinaria, porque se denomina orina. Otros pueden desarrollar fístulas. Las fístulas generalmente se desarrollan con el aparato y salir a través del aparato digestivo o hacer poco, hacer pipí como recalor. Pueden llevar a una insuficiencia renal aguda o una crónica. Y pues una vez tratado, pues, o desobstruido la vía urinaria, no va a quedar bien. Van a quedar con disfunciones graves, algún grado de enfermedad renal, y otros terminan con el dolor crónico. Cuando hay mucho dolor, son las falanges, y eso les va a llevar a lo que ya vimos, a la nephrotoxicidad. Como ven, es una patología prevalente de múltiples causas y manifestaciones clínicas muy variadas. Y siempre tendrán que tenerlo presente durante su vida. Hay pacientes que, por no haberse sospechado en hiperplasia, han terminado en hemodiálisis de manera crónica. Pacientes de 70 años que vienen, no oyen, no dejan. Se van y vuelve ya con datos al inicio de la vida. En muchos casos. Entonces, preguntas o dudas del tema. Doctito,
en una consulta normal, o sea, ¿cómo puedes sospechar que tiene esa obstrucción parcial, ¿no? Para que no sea subdiagnosticada, como usted decía? Generalmente cuando un paciente viene a la consulta, viene por una molestia. Si no tiene molestias, o si no tenemos molestias, nunca vamos a ver. Y esas molestias en la vía urinaria de procesos obstructivos generalmente son las infecciones urinarias. O, te va a decir, antes disparaba 2 metros, ahora dispara 1 metro. Cuando orino, golpea la orina. O el calibre del chozo, antes era grueso, ahora está delgado. Eso ya te puede sugerir que puede ser, ¿no? Y la única manera de ver la vía urinaria pues, es a través de la ecografía. Tendrá que solicitarse una ecografía renal y de vía urinaria. O también lo que vimos en infección urinaria, ¿no? Porque los procesos obstructivos también pueden dar síntomas de infección de vía urinaria con la éstasis y de mucosa. La manifestación va a ser muy larga. Doctor, pero si tú le pides cultivo, a pesar que con el cultivo le has dado tratamiento, a pesar de eso sigue viviendo con infección urinaria. Lo más seguro es que tenga alguna alteración anatómica o funcional de la vía urinaria. Por más que le hayas tratado con cultivo, digo. O sea, si tienes infección urinaria, te dan tratamiento, desaparece. Pero si no determinas la causa o el origen, no se va a volver a aparecer cada vez. Y cada vez más, por lo mismo. Tal vez no con uno, va a ir con el otro. Y el otro le va a dar lo mismo, antibiótico. Y el otro, y así va a estar. Doctorito, ¿y es sondita? ¿Para qué tipo de obstrucciones favorece básicamente? ¿Las bajas, las medias? Las sondas generalmente son para hiperplasia prostática benigna que vienen con obstrucción. Generalmente son pacientes adultos mayores de edad